Regenbus o Ratisbona, parte 3, Alemania. En 1520, cuando el rey Carlos debió ausentarse de Toledo, España, para dirigirse hacia Alemania, para recibir la corona imperial, en Toledo se produjo un movimiento llamado comunero, defensor de los derechos de las ciudades o comunas. Regensburg es una hermosa ciudad medieval que fue parte del Sacro Imperio Romano Germánico, patrimonio de la UNESCO. La rebelión que recibió Carlos pudo haber sido fatal, pero luego de varios combates, sus cabecillas fueron derrotados y ejecutados. En cuanto al trabajo y a la organización social en la Edad Media, en estas ciudades alemanas, surgió un tipo de organización que se llamó gremios. Esto de los gremios era una nueva forma de organización del trabajo que allí reinaba. Estas agrupaciones surgían según las actividades que realizaban sus integrantes. Los hombres se agrupaban para contar con mayor respaldo. Cada gremio tenía estatuto, legislación y privilegios particulares. En los gremios se ingresaba como aprendiz. Hablaremos de la historia del lugar. Nos ubicaremos en la Alta Edad Media entre los siglos V al IX. Este periodo se caracterizó por la quiebra de la unidad romana que dejó paso a los nuevos estados germano-latinos, empeñados en alcanzar su estabilidad y recomponer las instituciones de los vencidos. En un gremio se ingresaba para aprender las actividades que ese gremio ejercía. Luego de ciertos requisitos, primero la persona se convertía en aprendiz, luego llegaba a oficial. Este periodo de la Edad Media fue una etapa muy dura, de evidente retroceso cultural y de laboriosa gestación de nuevos valores. Ratisbona es una de las ciudades alemanas mejor conservadas. Es una ciudad tan importante como la Versalles francesa. Cuenta con una importante universidad con más de 20.000 estudiantes. Seguimos hablando de los gremios. Después de presentada una obra maestra, el aprendiz alcanzaba el grado de maestro. En este periodo la Iglesia tuvo gran influencia y se convirtió en maestra de los pueblos europeos. Los gremios eran asociaciones cerradas solo para los trabajadores del ramo. Fracasado el intento de recomponer la unidad y ante nuevas y más feroces invasiones, la de los normandos y la de los húngaros, se evidencia la debilidad de los gobiernos centrales, incapaces de proveer a la defensa, obligando al pueblo a recurrir a señores locales para ser protegidos. Estos señores se llamaban señores feudales. Continuemos recorriendo la ciudad de Ratisbona. Para conocerla, atravesemos este arco. Así, de este modo, pasamos del otro lado y llegamos a la Catedral de San Pedro. Esta catedral se comenzó a construir en 1273 en el lugar donde había una iglesia romana que se incendió. Tiene una trabajosa fachada, arquitectura gótica, arcos apuntados en ojiva y es hermosa catedral. Los representantes de los gremios a menudo celebraban reuniones, asambleas, hasta se reunían aquí en este lugar, para tratar los asuntos más importantes que presentaban estos burgos. En estas asambleas se trataban temas muy importantes. A veces se tenía en sus manos la suerte del Estado. En la ciudad fue surgiendo un grupo de patricios y mercaderes que se hicieron importantes. Esta es una espléndida casa de mercaderes, hoy en día es un restaurante. Estos mercaderes empezaron a construir poderosas viviendas,
En esta etapa de la Baja Edad Media, Europa ya no cuenta con el autoabastecimiento. El simple intercambio de productos ya no alcanza. Las casas que estos mercaderes construían eran importantes, contaban con torres. Esto evidenciaba el prestigio de las familias. Ratisbona fue una importante ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico. Mercaderes y patricios eligieron esta ubicación de la ciudad para establecerse aquí. Magnífico recorrer el lugar. Ahora la vida del europeo comienza a pensar en el valor de los objetos o metales preciosos. El hombre europeo se dio cuenta que con la posesión de metales preciosos satisfacía sus necesidades. Los edificios que se construían debían brindar seguridad. La presencia de metales preciosos desembocó en un gran desarrollo mercantil. Las ciudades se transformaron en centros de activo comercio. Para defender los intereses de los diferentes gremios, se organizaron ligas mercantiles. Estas ligas mercantiles poco a poco adquieren gran poder. Al igual que la ciudad de Castra Regina, que es la actual Nuremberg, Regensburg cuidaba la frontera norte del Imperio Romano. Para lograr la seguridad comercial se formaron esas ligas. La más importante de todas fue la Liga Hanseática de Alemania, que tuvo su base en Lübeck. Fue creada en 1230. Recorremos el camino y observamos jardines correspondientes al Palacio Episcopal. Con respecto a la Liga Hanseática que recién nombramos, podemos decir que agrupó a más de 80 ciudades del norte de Alemania. Esa Liga Hanseática agrupó a ciudades como Hamburgo, Bremen, Danzig, constituyendo un verdadero imperio. La Liga Hanseática poseía flotas y ejércitos para defender sus productos y sus rutas. Continuamos recorriendo la ciudad de Ratisbona y ahora llegamos al río Danubio. Este río fue un importante medio de comunicación para trasladar productos de la Liga Hanseática. Este río Danubio es ideal para el comercio, pues es navegable durante la mayor parte de su recorrido. Observamos cómo los visitantes vienen aquí a este lugar para aprovechar la vista del río, degustando unos ricos sándwiches que se comen de carne de cerdo, chucrut y salchicha. Paseo en nave por el río Danubio. Este río permite pasear por Austria, Hungría, la ex Yugoslavia y Bulgaria. Se pueden hacer hermosos paseos. El río Danubio sirve de límite entre la ex Yugoslavia y Rumania, y entre Rumania y Bulgaria. Del otro lado de este río Danubio vemos una isla, la isla Taganrog, con sus coloridas casas de colores. El río Danubio desemboca en el Mar Negro por 3 brazos, Kilia, Sulina y San Jorge. Aquí apreciamos una maqueta de Regensburg del año 1700. Y aquí vemos esa antigua casa de venta de salchichas del siglo XII, que antes comentamos que estaban comiendo los señores. Son sándwiches que están hechos con salchichas y chucrú. El chucrú es repollo fermentado. Este negocio tiene más de 500 años. Aquí venían a comer los estibadores del puerto. El río Danubio tiene 3.800 kilómetros de longitud. Después, España conoció un periodo en que luchó contra Francia y Francia resultó favorable. Seguimos recorriendo la ciudad de Regensburg y vemos hermosos espacios. Este es un hotel con un mural gigantesco que se refiere a David y Goliat. La ciudad se engalana con bellos rincones. En cuanto a los idiomas, aquí vemos que mientras estaban los romanos, el idioma base era el latín.
Pero después llegaron los germanos y la lengua germánica también se impuso. Los mercaderes y patricios levantaron grandes residencias que cumplían también fines defensivos. Ellos habitaban en la parte alta de estos edificios. En la parte baja había almacenes de mercancías o talleres. Con respecto a la lengua, el latín había sido considerado hasta ese momento, mientras estuvieron los romanos, la lengua oficial. Pero después se impuso la lengua germánica, que era la lengua del pueblo invasor. Con el tiempo, el latín y las lenguas germánicas fueron completándose mutuamente. Y así aparecieron otras derivaciones: castellano, gallego, portugués, francés, italiano y varios otros. Al principio, la Edad Media tenía un lenguaje pobre, formas rudas, pero con la llegada de los trovadores y poetas primitivos, las lenguas comenzaron a pulirse. Los literatos la usaron y las convirtieron en lenguas romances, y las usaron en sus poesías, en sus libros, y le dieron calidad artística. Todas esas lenguas que hemos mencionado son lenguas romances y fueron declaradas idiomas oficiales. Estamos asistiendo sin quererlo a la formación de las naciones modernas. Los estados tendieron a centralizarse en torno a un rey, convertido en monarca absoluto. Solo Alemania e Italia quedaron fuera de esa unificación y continuaron con un régimen de atomización feudal. Y ahora emprendemos el regreso en tren hacia Nuremberg. Un nostálgico atardecer nos acompaña y aprovechamos para disfrutarlo. Los invitamos a ustedes también a hacerlo. Acontecimientos trascendentales cambiarán la historia del mundo. Francia e Inglaterra remataron el conflicto que las separaba. Los mongoles hicieron ataques en Europa. El Imperio Oriental tambalea. Bizancio cae en la lucha. La Edad Media concluye. Los tiempos modernos se inician. Concluimos nuestro video de Ratisbona o Regensburg. Suscríbanse. Los invitamos a que nos acompañen conociendo otra ciudad de Alemania. Gracias y hasta pronto.